iglesia? Bien. Esta serie se las ha traído, ¿verdad? Ha sido una de las series en donde más claro les hemos hablado a la iglesia desde que tenemos este formato de los miércoles. Ahí me puse a hacer un poquito de memoria y me puse a analizar todas las series que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con la iglesia. Y esta serie en particular ha sido una serie muy clara. Creo que los temas han sido muy puntuales. Hemos dicho lo que es y lo que no es, no es. Digo esto porque en función de ser claros y directos con la iglesia, en cualquier área de nuestra vida, nosotros como pastores tratamos de predicarle a usted una palabra saludable, una palabra claramente que esté fundamentada dentro del esquema bíblico, pero al final una palabra que llegue a sus vidas. Yo a veces quisiera hacer más, tal vez voy a abrir mi corazón, a veces quisiera hacer más, a veces quisiera poder ayudarlos más, a veces quisiera poder agarrar a más de uno de las orejas, del cuello, ¿verdad, Luisito? Sí. Amarlos de esa manera y poder demostrarles que estamos para servirles. Pero creo que en el ejercicio de poder compartir una palabra saludable, tratamos de buscar lo mejor para usted. ¿Cuántos padres de familia hay acá que me levanten la mano? Es como cuando un padre le habla a su hijo. Usted ha tenido a su hijo sentado en su sillón. Mire, papito, hágame caso. Y con una mano usted tiene, con una mano usted le hace así en la espalda, le da cariño, pero usted tiene la otra en la faja, listo por aquello. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Yo literalmente he visto durante estos años a mucha gente tomar decisiones equivocadas. Hemos visto tomar decisiones saludables también a otros, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no reconocerlo? Pero a veces, insisto, en función del pastorado, quisiéramos poder tratar de dirigir en el buen sentido de la frase sus vidas. Sabemos y entendemos que tenemos un límite. Quizás este púlpito representa un límite porque podemos predicar una palabra buena, insisto, pero dependerá de usted si la activa en su vida. Métale un codazo ahí, el primero, al que le están ahí, a su vecino, y dígale, le están hablando. Lo cierto del caso es que quiero que me escuche. Tratamos nosotros como pastores en esta casa de darle herramientas de vida a usted. Herramientas sencillas, herramientas prácticas. Y no solo se trata de hablar en Reina Valera, de hacer fundamentos y exégesis teológicas acá para que usted aprenda, está bien hacerlo, pero yo soy más práctico. Yo creo que el cristiano normal, el cristiano sencillo, debe de aparecer en los momentos simples y lógicos, en el diario vivir. No sé si me estoy explicando. A veces experimentamos o queremos caminar en una nube de gloria y está bien, no quiero que se interprete esto como un irrespeto en lo absoluto, pero ¿qué tal? A veces habla mucho del Dios que llevamos nosotros por dentro cuando entramos a un lugar y decimos buenos días, ¿sí o no? No sé si me estoy explicando, pero si entra un irrespetuoso ahí que viene los domingos y levanta las manos a la iglesia, pero en el trabajo nadie lo quiere, Pero a veces, insisto, en lo simple, en lo sencillo, hablamos del amor de Dios, sirviéndole a otros, compartiendo con otros lo que tenemos. Nos parecemos más a Cristo día a día. Bueno, el domingo yo lo predicaba. Cuando nosotros en el caminar de una vida en Cristo nos acercamos más a Él y somos más como Él. Levante su mano y diga conmigo, se trata de ser como Cristo. Y una buena forma de darnos cuenta si hemos llegado a cierto nivel espiritual, a cierta madurez espiritual, no es sabiéndose la Biblia de tapa a tapa. Creo que una buena forma de darnos cuenta si hemos llegado a un crecimiento espiritual es cuando hablamos con hechos en las cosas sencillas, insisto, en las cosas prácticas. A ver, se lo voy a ejemplificar de esta manera. Una saludable vida económica habla de Dios, ¿sí o no? O sea, y no tiene que ver nada con la escasez ni con la riqueza,
tiene que ver con un orden económico. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no tiene que ver nada con que usted viva con poco o que viva con mucho. Conozco gente que gana literalmente millones mensualmente que viven ahogados en deudas. Conozco gente de esa manera. Y conozco gente que viven con salarios mínimos y son felices con lo que tienen. Pero una saludable vida económica me hace hablar de Dios, me hace hablar de un Cristo que yo vivo todos los días. Una saludable vida en la familia, siendo personas que construyen, no que destruyen. De eso se trata esto, iglesia. Quiero fundamentar lo que voy a compartir en el hecho de ser más simples, más prácticos, más lógicos, y eso nos lleva a tener una saludable vida espiritual también. Porque a veces uno dice, bueno, pastor, el gigante de mi vida es un problema que nadie me quiere. No, un momento, ¿es que nadie me quiere o yo no soy una persona agradable? Pastor, es que el gran gigante de mi vida es que tengo muchas deudas, entonces Satanás se me ha metido por el dinero. Un momento, es que usted no ha sido buen mayordomo con lo que Dios le dio, o Satanás anda metido ahí detrás suyo. Un momento, a veces no tiene la culpa el pobre diablo. Le echamos la culpa al diablo a todo. Un momento, ¿sí o no? Se quedan así, con los ojos así, porque a veces nosotros espiritualizamos lo que pasa acá. Y detrás de un púlpito, detrás de la silla, detrás de ese momento, usted tiene que ir a vivir su vida. Usted tendrá que ir a su casa, a acostarse, a preparar el almuerzo para mañana, levantarse a trabajar mañana. Y ese Cristo que usted se viene a llenar hoy tiene que reflejar algo en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? De eso se trata. Se trata de vivir a Cristo en todo y por todo. De levantarse cada mañana y decir, estoy agradecido con lo que Dios me dio. Levantar la mano y decir, Señor, gracias por el don de la vida. Levantar la mano y decir, Señor, gracias porque estoy vivo. Vivir. La teoría del contentamiento, por ejemplo, darle gracias a Dios. Usted vuelve a ver a su cama y ve esa cosa que es su esposo o su esposa y, Señor, gracias. Y da media vuelta y se ve. Pero de eso se trata. Al final de eso se trata. Se trata de vivir a Cristo en lo que hacemos. Yo sueño con una cultura cristiana, si cabe el término, menos mística y más natural. Porque un hijo de Dios natural, que sepa manejar una vida natural, tiene como respuesta siempre lo sobrenatural de Dios. Pero a veces anhelamos lo sobrenatural, queremos lo sobrenatural y usted no puede ni con lo natural. Queremos que Dios venga, nos bendiga, nos lleve en una nube de gloria, dé 3 vueltas en el aire y usted le suelte palabra profética a media iglesia, pero usted no le puede hacer caso al servidor que le dice, buenas tardes, ¿se puede sentar aquí? ¿Sí me está explicando? Dele un aplauso a Dios, porque Dios le habló a alguien acá. Entonces eso ha sido esta serie, tomar decisiones. Ha sido una serie práctica. La semana pasada el pastor César hablaba de cómo podemos dejar aquellos comportamientos que son repetitivos en nuestras vidas, que llamamos adicciones, y eso lo resumo de esta manera. La única manera en que usted puede dejar un comportamiento adictivo es sustituyéndolo por otra cosa, y en este caso los cristianos, los hijos de Dios, aquí es donde entra lo simple pero profundo a la vez. Metemos a Dios, sustituyamos a Dios y démosle el primer lugar a Dios en todo, y no habrá cosa que le quite el primer lugar a Dios en su vida. Alguien dígame amén. Hablamos también del rechazo, hablamos de la ira. A veces hay que controlarse. La ira tiene que ver con dominio propio y nos cuesta montones. Somos muy expertos en dirigir la vida de los demás, pero tan inexpertos en dirigir la propia nuestra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese ejercicio de todo lo que hicimos, porque hoy estamos cerrando la serie, vamos a arrancar con una serie probablemente la semana que viene, analicé que ha sido una buena palabra, insisto, ha sido una buena palabra, y doy gracias a Dios, primero por la vida de nuestra pastora, doy gracias a Dios por esta casa, y doy gracias a Dios porque tenemos ovejas que se alimentan, que se llenan. En el nombre de Jesús los bendecimos, amén. Muy bien, ahora
quiero que me acompañen por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, porque tengo que terminar compartiendo algo que tiene que ver con un gigante y voy a terminar compartiendo algo con la típica historia o la historia que conocemos de película, ahora hasta de novelas. Sí había una novela de David y Goliat, sí, ¿verdad? Así, la del rey David. No, si hagan que la vieron. ¿Usted la vio? Gracias por la sinceridad. Había una novela que hablaba de David y Goliat. Amén. Bien. Primera de Samuel, capítulo 17. Yo lo voy a tener por acá. Esta historia fascinante. Verso 4 al 10. Capítulo 17, verso 4 al 10. Dice, ponga atención. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, más o menos unos 3 metros, es lo que más o menos podríamos relacionarnos al día de hoy. O sea, era un gigante. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía hebras de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de una lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hasta escudero tenía. Ojo ahí. Y se paró y dio voces. Diga conmigo, dio voces. No más fuerte, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos que es viva, eficaz, que penetra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descripción clara de lo que era Goliat. Claramente, si tuviésemos un Goliat al día de hoy, no sería esa la descripción. Probablemente diría: y vino con chaleco de antibalas y AK-47 y granada y qué sé yo, ¿verdad? Pero, insisto, nos da una descripción total de cómo se presenta Goliat. Y Goliat se presenta de esa manera. Número 1, era alto, altísimo. Era alto. Los que carecemos un poquito de estatura y sufrimos al respecto, entendemos lo que significa la altura como tal. 3 metros, el hombre salía, desentonaba completamente y se conoció como un gigante, era un gigante. Lo otro que nos da referencia era las armas o el armamento, la vestimenta, la armadura con la que Goliat venía preparado. Y también hace referencia que venía con un escudero. Yo les presento mi escudero esta noche, ahí está, que lo defendía. Así que no venía solo, el hombre no venía solo. Y nos presenta a Goliat con todas las características y lo define como tétrico, como fuerte, como lo que era, un hombre de guerra. Diga conmigo, hombre de guerra. Muchas veces así se presentan los problemas en nuestra vida, o por lo menos es la manera en que nosotros los observamos. Hemos hablado de muchas maneras, o muchos Goliat, o muchos gigantes que nosotros tenemos que vencer. En la vida no solamente vendrá 1, 2 o 3, vendrá un gigante y otro gigante, y vendrá un problema y una dificultad y unas circunstancias que todos los días se nos presentan. Y para ninguno de nosotros es ajeno el hecho de quizás a veces sentir incertidumbre, quizás a veces pensar y decir: ¿y ahora cómo voy a hacer con esta situación económica? ¿Y ahora cómo voy a hacer con esta circunstancia que estoy pasando con mis hijos? No es tan sencillo levantar un día el teléfono y contestar un aló y responder: hay una emergencia familiar con alguna persona querida. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado que un Goliat de esa manera nos toca la puerta sin avisar? Los Goliat a veces no avisan.
Solamente llegan o por producto de nuestras propias decisiones o porque la vida los da. Los momentos difíciles llegan y llegan así. Se presentan como invencibles, como con la incertidumbre de ahora qué voy a hacer. ¿O solo me pasa a mi iglesia? Nos pasa a todos. Todos en algún momento hemos dicho, de esta no salgo. ¿Sí o no? Claro que nos ha pasado. Claro que nos ha pasado analizar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y mire lo que le pasa en el verso 11 al pueblo de Israel. Oh, verso 11, acompáñeme. Téngalo ahí en su Biblia, verso 11. Oyendo, diga conmigo, oyendo. Ok, vamos al 8. Y se paró y dio voces. Dice la Biblia que Goliat dio voces. Lo único que hizo fue hablar. Ahora, vamos al 11. Y oyendo lo que Goliat decía claramente, y oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El temor es capaz de paralizar a cualquier persona. El temor tiene la capacidad de hacer a alguien fuerte una persona débil. Y la única manera, hay dos maneras en las que entra, pero quiero hacer referencia acerca de una en particular. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la fe? Escuche. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la fe? Que la fe viene por el oír. Es el mismo principio del temor. El temor viene entonces por el oír. Sí. Como Satanás es un imitador, hasta en eso imita el poder de Dios. Entonces nos encontramos con un Goliat lleno de armadura, pero que es pura impresión. No sé si me estoy explicando. Es pura impresión, porque el hombre es grande, probablemente era impresionante, pero lo único que hace es dar voces. Diga conmigo, solo habló. Solo habló, eso fue lo único que hizo. Lo único que hizo fue hablar. Y de un pronto a otro logra paralizar. Escúcheme, quiero que entienda esto. Ya lo voy a contextualizar porque soy muy de contextos. Logra paralizar a un ejército completo. Saúl, escuche esto, Saúl era el primer rey de Israel. El mismo pueblo que había salido de Egipto en el desierto, que llega al río Jordán, que cruza el río Jordán y que tiene que pelear o empezar su proceso de conquista de la tierra prometida. Entra el periodo de los jueces, empiezan a conquistar y conquistar y conquistar. No era el mismo pueblo que había salido de la tierra de Egipto. Era un pueblo que, número uno, había pasado por 40 años en el desierto. Era otra generación, habían pasado muchos años después, y era un pueblo que se había organizado. O sea, ahora sí tenían ejército. Era un pueblo que había conquistado. Conquistaron Egipto, conquistaron Jericó, empezaron a conquistar todas las tierras que estaban alrededor de Jericó y todo lo que hoy se conoce como la tierra prometida. El punto que quiero llegar es que ya tenían la capacidad de entender que estaban en una batalla. ¿Cómo es posible que un gigante se pare en ese momento y logre paralizar a un rey y a un ejército completo? Que si tenían ejército era porque tenían capitanes, ya tenían soldados, ya tenían, no sé cuáles son las otras jerarquías del ejército, capitanes, ¿qué más? Generales y todo lo que tiene que ver con el ejército. Y logra paralizar a un rey, un pueblo que ya había vencido, un pueblo que era conquistador, un pueblo que había visto la mano de Dios. Se logra paralizar por una voz. Ojo acá, se logra paralizar por una voz. Hay momentos en donde van a llegar voces a nuestra vida, y esto lo hablo como una generalidad. Hemos hablado de situaciones específicas, insisto, durante toda esta serie, pero quiero hablarlo como una generalidad. Y nos van a llegar a decir, nos van a llegar a hablar. Satanás mismo literalmente se va a parar al tratar de paralizarnos nosotros. Ahora, pregunta, ¿era la primera vez que veían un gigante? No. Cuando Moisés manda a los espías, pregunto, ¿qué fue lo que vieron los espías en la tierra prometida? Gigantes. Y ojo, vuelvo al reporte. Hubieron dos reportes, uno bueno, uno malo. Es que, iglesia, podemos ver el mismo gigante.
Lo podemos ver, capaz si usted lo puede ver y usted dice, no, ese no es nada, pero para mí me paralice. No sé si me estoy explicando. El punto que quiero llegar es que lo único que hace Goliat en ese momento es sembrar temor a través de lo que dice. Diga conmigo, Goliat era pura hablada. Ese era Goliat. Goliat fue pura hablada. El hombre se para, grita, da órdenes, reta al pueblo, lo paraliza y dice, tráigame a alguien que peleen contra mí. Entonces pregunta, ¿el problema era el gigante? ¿El problema era Goliat? ¿O el problema era lo que había detrás de lo que Goliat decía? Claramente, iglesia, claramente, el problema no era Goliat. Porque insisto, era un pueblo acostumbrado a vencer, un pueblo que ya no era ajeno a vencer a un supuesto gigante. El problema que había ahí fue que nos encontramos con un rey que se paralizó por lo que estaba escuchando. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos paralizado ante una situación? ¿Cuántas veces el temor nos ha ganado? ¿Cuántas veces literalmente llega a nuestra mente, a nuestro oído, a nuestro corazón, palabras que no nos edifican, sino palabras que nos detienen, palabras que nos desenfocan, palabras que nos sacan del propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos están convencidos que tienen un propósito de Dios en sus vidas? Va a venir gente a quererlo sacar, noticia, pellizquense. Va a venir gente a quererlos desenfocar. Satanás va a mandar Goliat vestidos de la manera que sea, pero que lo único que pueden hacer es hablar. Alguien dígame amén. Ese es Goliat, un hombre que logra paralizar a un pueblo entero. Verso 16. Escuche qué interesante. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Cuántas veces? 2. Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Diga conmigo, 40 días escuchando el mismo telele. 40 días escuchando la misma historia. 40 días, iglesia, escuchando lo mismo. 40 días escuchando la enfermedad te va a matar. 40 días escuchando me van a echar de la casa. 40 días escuchando su hijo es un delincuente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que una circunstancia difícil llega a nuestra mente una y otra y otra y otra vez? Y el gigante está ahí rodeándonos, nos sentimos acechados. ¿Se han sentido acechados? ¿Se han sentido acechados? Claro que nos hemos sentido acechados. Hemos sentido que literalmente muchas veces Satanás empieza a ganar la batalla. Ahora yo pregunto, si el problema no era el gigante, entonces ¿cuál era el problema? Porque entonces Goliat fue el camuflaje que Satanás utilizó para poder meter al pueblo en un terror extremo. Nunca se dice en sus Biblias que Goliat utilizó la espada. ¿La utilizó en algún momento? No la utilizó. ¿Utilizó la lanza en algún momento? Pregunto, ¿utilizó la lanza en algún momento? Solo utilizó su boca. Porque dice la Biblia, de la misma manera que la fe viene por el oír, muchas veces el temor va a venir por lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Me incluyo. ¿Qué estamos escuchando? Mire, le voy a decir una cosa a título personal. Yo estoy en un momento de mi vida en donde estoy tan enfocado en lo que quiero que literalmente me cerré mis puertas a escuchar gente que no me sume. Literalmente. Tengo esa política hace unos 6 meses. Me dije a mí mismo, frente al espejo, decido no escuchar gente que no me sume. Porque hay gente que solo llega a restarte a tu vida. Estoy tan claro en que necesito gente que me llegue a literalmente impulsar, a no sembrar temor, a no sembrar duda, a no sembrar quizás incertidumbre. Y así estoy. Y hay gente cercana a mí que sabe que es muy real. Decidí ni siquiera abrir correos.
Decidí dejar de hablar con personas porque necesito enfocarme en lo que viene. Porque necesito estar claro que nada ni nadie me va a sacar del propósito que creo que viene para mi vida. Alguien dígame amén. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿Los malos informes? ¿Gente que llega a sembrar duda? ¿Gente que llega a sembrar temor? ¿Gente que llega a paralizarnos? No me tiene que contestar. Pero el punto es, insisto, es que aquí les damos palabra, aquí les enseñamos acerca de la prosperidad, aquí les enseñamos acerca de cómo poner en práctica principios bíblicos. Y cuando usted sale de esa puerta atrás, lo primero que hace es ir a conversar con alguien que es negativo y le dice: no, hombre, si ahí en esa iglesia todo el mundo se roba la plata. No, si en esa iglesia ahí no sirve como predican. No, si para qué va tanta iglesia ustedes, si mírese dónde está, todo derrotado. ¿Para qué tanta iglesia entonces? Sí, es que eso es lo que se escucha. Son gigantes que nos llegan a paralizar. Entonces uno empieza a pensar: ¿será cierto? Este desgraciado de Charlie, que es bueno para pedir ofrenda, ¿será cierto? Empezamos a prestar oídos a cosas que no nos bendicen, cosas que nos restan, no que nos suman. Tenés que aprender a enfocarte en lo que querés, que nada te desenfoque, porque si no el gigante va a venir ahí. Y yo no sé, hoy no ando como muy chistoso y no me voy a tirar muchos chistes esta noche, porque quiero que usted se vaya muy claro en lo que tiene que decidir esta noche. Ese es mi propósito. Mi propósito es que hoy usted decida qué es lo que usted quiere: o escucha la voz de Goliat en su vida que le toca la puerta, o le cierra toda puerta abierta a Satanás en su vida. Y déle un aplauso a Dios. Déselo, porque el análisis vale. ¿Con quién hemos estado hablando? Vean lo que pasa. Mire, lo leí el domingo, lo compartí el domingo, pero vamos a darle un giro diferente a Génesis 3, capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice. Dios Padre llega a confrontar a Adán y a Eva por haber comido del fruto prohibido. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué fue lo que le dijo? Estaba desnudo y me escondí. Ahora, aquí es donde viene el asunto. Póngase pilas para que entienda. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quiero quedar ahí. Padres de familia, escúcheme. ¿Ha tenido usted una plática con un hijo y usted se da cuenta que su hijo algo sabe porque algo ha hablado con alguien, sí o no? Que uno dice: ¿y este con quién estuvo hablando? Mire esta otra versión, póngame la versión Dios habla hoy. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te ha dicho? Ojo acá, ¿con quién había estado hablando Adán para haberse dado cuenta que estaba desnudo? Yo sé, todos me van a decir: ya había comido del árbol prohibido, el bien y el mal, entonces ya sabía. Sí, estamos claros en eso. Pero ¿qué fue lo que pasó antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? Hubo una conversación, diga conmigo, conversación, entre la serpiente y Eva. ¿Con quién estás conversando? Ojo acá. Es que repito, usted no tiene que contaminarse en un bar. Te puedes contaminar peor en una conversación inadecuada. Pero yo no entro ahí a un bar, jamás. Pero ¿con quién estás hablando? Mire todo lo que provoca una conversación, al punto que Dios se lo pregunta a Adán. Vuelve a poner el verso, por favor, 11 en la versión Dios habla hoy. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Y usted cómo sabe? Ayúdenme aquí con los aires no se distraigan, por favor. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?
Yo recuerdo hace unos días que tuve una conversación con Catalina que le dije, ¿y a usted quién le enseñó eso? Porque mi pregunta es, ¿cómo llegó esa información a la vida de ella? La pregunta que Dios le estaba haciendo a Adán en el huerto del Edén es, ¿cómo esa información de estar desnudo o no había llegado a su vida? Y todo ha sido producto de una conversación. ¿No se están dando cuenta que la caída de Adán y Eva inician una conversación inadecuada? Sí. Diga conmigo, voces. ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién estamos conversando? Gente que nos alienta, gente que nos bendice, o estamos prestando oídos a literalmente gente que nos quiere paralizar, gente que quiere venir a sembrar temor, duda, rechazo en nuestra vida. No, iglesia, no. Todo inicia por una conversación. Dígale a la persona que tiene al lado suyo, ¿con quién estás conversando? Sí. Pase por aquí, Saldo, pase por aquí. Y ¿sabe qué es lo más interesante de esto? ¿Sabe qué es lo más interesante de esto? Escúcheme. Que Satanás es un Satanás que tiene una figura de derrota total en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Qué pasa en el huerto del Edén? Analícelo. Analice qué pasa en el huerto del Edén. Después de que pasa esta situación, analícelo. Es condenado o no de la siguiente manera: te arrastrarás y polvo comerás. La única manera que Satanás se lo pueda comer es que usted sea un arrastrado igual que él. Pero ¿sabe cuándo me arrastro yo? Cuando yo empiezo a prestar oído a lo que no tengo que escuchar. Ojo acá. Cuando yo dejo que a mi mente llegue información que va en contra de lo que Dios dice. Porque va a llegar un momento de nuestra vida en que Satanás va a venir, y es ahí donde tenemos que responder con palabra. Por un lado vendrán y por 7 tendrán que salir huyendo, caerán a mi diestra y caerán. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo contrarrestamos? ¿Cómo contrarrestamos? Y ojo, yo no estoy diciendo que usted sea un aislado de la sociedad, porque yo soy totalmente en contra de. Solamente a veces tenemos que filtrar la gente que está a nuestro alrededor. A veces tenemos que filtrar la gente con la que compartimos, con la que estamos, porque va a llevar gente a nuestra vida, insisto, que no va a llegar con nada bueno, ni siquiera con buenas intenciones, aunque usted. Y entonces le empezamos a dar más fuerza al diablo, más fuerza al diablo, más fuerza al diablo. Cuando lo he dicho muchas veces detrás de este púlpito, Satanás está derrotado y no te puede tocar. No puede tocar a tu familia, no puede tocar a tus hijos, no puede tocar tu economía, no puede tocar tu matrimonio. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Satanás está vencido y nosotros tenemos un título de campeón que no ganamos nosotros, lo ganó Cristo en la cruz del Calvario, que nos lo dio por gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la única manera, a mí me gusta mucho la UFC, que es como pelea de lucha libre. Entonces, la única manera que un campeón de lucha libre pierda su título, ¿cuál es? Que llegue otro y le gane una pelea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que sucede esto con Satanás. Nosotros estamos por encima de Satanás. Estamos por encima de Satanás. Y fue lo que le pasó a Saúl. Es que insisto, esto es práctico. Saúl tenía el ejército y tenía la victoria asegurada. Era tan simple, era tan sencillo. ¿Desde cuándo Satanás pone las reglas del juego, por ejemplo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Satanás dice: esta es la manera de pelear, las reglas del juego son estas? Perdónenme, señores, nosotros somos el problema de Satanás. Ustedes son el problema de Satanás, no él para nosotros. Cuando aprendamos a ver cuál es nuestra potestad en el reino de los cielos, entonces mucha de la manera en la que filtramos los gigantes que vienen a nuestra vida tienen que cambiar. Porque Satanás está por debajo de nosotros, nosotros estamos por encima de él. Entonces la única manera que nos quite el título de campeón es que permitamos que él llegue a nuestra vida. Y como él es un arrastrado,
para que usted y yo seamos comidos por Satanás, usted y yo tenemos que bajar de nivel. ¿Alguien me está entendiendo? Pero resulta que nosotros, los hijos de Dios, estamos en un nivel superior. Y yo solo veo portadores de su gloria que están en un nivel de campeones, en un nivel de hombres y mujeres que pueden salir adelante y que no habrá nada que los derribe. Entonces Satanás está de este lado y lo único que hace es tirar voces. Y perdón que les dé la espalda, pero me puedo imaginar a un Satanás: venga para acá, le voy a quitar la salud, venga, bájese. Me voy a meter con sus hijos, venga para acá, me voy a meter con su economía, venga para acá. Nunca se deje arrastrar, nunca baje de nivel, porque el día que eso pase, es peligroso que Satanás nos coma. Ahí sí somos peligrosos. Somos vulnerables cuando no entendemos el principio que Satanás está debajo de nuestros pies. Alguien dígame amén. Usted tiene un título de campeón. ¿Quién dijo ese amén? Somos campeones en él. En cambio, Saúl se deja paralizar. Saúl se llena de terror. Necesito avanzar, porque vea cómo lo enfrenta David, el problema. Acompáñeme al verso 22, 23, voy rápido. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó. ¿Quién oyó las mismas palabras? Ok, dos maneras de poder entenderlo. Número uno, tenemos a Saúl. Las mismas palabras que escuchaba Saúl fue las mismas palabras que escuchaba David. Dos reacciones diferentes. ¿Cuál fue el secreto de que uno pudo lograr victoria, que uno se enfrentó al su gigante y otro se paralizó literalmente? La diferencia está en la manera en la que reaccionamos ante la palabra que escuchamos. Yo he visto gente acá, escúcheme, que llegan un año y usted los ve en un año volando. Hizo su academia de obreros, está en el liderazgo, su familia se recuperó económicamente. Y he visto gente que tiene 15 años metidos en el mismo hueco de siempre, en el mismo problema. Y uno los escucha: pastor, es que mi problema es este. 2 años después: pastor, mi problema es este. Perdóneme, pero si usted no derriba al gigante que tiene hoy, no va a poder progresar. Y hay momentos en que vamos a sentir que todo se viene abajo, sí, pero aún en medio de la crisis vendrán nuevas temporadas para nuestra vida, porque un gigante derrotado representa una nueva temporada para su vida. Jamás vas a ser el mismo después de una enfermedad donde Dios intervino. Jamás vamos a ser los mismos donde Dios rescata a un hijo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Satanás viene, utiliza a Goliat hablando y logra paralizar a Saúl. Pero las mismas palabras las escucha David. Y David hace algo interesante, simple, práctico, pero poderoso, que nos encontramos en el verso 25 y 26. Diga conmigo: recompensa. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y él se adelantaba para provocar a Israel. Y al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y le eximirá de los tributos de la casa de Israel. Verso 26. Entonces David habló a los que estaban con él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuál fue el secreto de David? ¿En qué se enfocó David? David se enfocó en la recompensa. Si nosotros aprendiéramos a ver el problema a través de la recompensa que hay después del problema,
Jamás nos vamos a desenfocar de lo que estamos haciendo en el momento. A ver si me explico. David se enfocó en 3 cosas. El rey estaba diciendo: el que lo logra enfrentar, le voy a dar riquezas, le voy a quitar el pago de impuestos y le voy a dar mi hija. Entonces, cuando David escucha, un momento, vamos a ver, ¿hay dinero? Ya no hay pago de impuestos, me quito el IVA, no más IVA, y me dan a la hija, y no dice nada de la suegra. Entonces iba sin suegra. Perdón, dije que no iba a decir cosas para que se rieran, hoy ando serio. Iba sin suegra. Estaba bonito la cosa. Cuando aprendamos a enfocarnos en la bendición de Dios, que no añade tristeza, no habrá problema que te paralice, porque después de un problema viene una temporada de canela. Y yo quiero declararte hoy en el nombre de Jesús que después del problema que viene, que estás viviendo, vendrá una temporada de canela para tu casa, para tus hijos, para tu economía, para tu familia, porque vamos a otro nivel. Esto no es más que una circunstancia que nos llevará como trampolín a un propósito mayor. ¿Sí me estoy explicando? Hay recompensa. ¿Qué va a pasar después de esta escasez? Vendrán momentos de sobreabundancia y podremos pararnos y decir: mi Dios provee en medio de la crisis, y ahora puedo bendecir a otros, y ahora tengo la capacidad de dar y bendecir y guardar para que otros tengan también. Vamos a poder levantar y decir: mi Dios sana, mi Dios levanta al caído. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. No sé si me estoy explicando, pero vamos a ser testigos del poder de Dios. Vamos a enfocarnos más en la bendición más que en el problema. Pero vivimos metidos en el problema y no nos estamos dando cuenta que nos encontramos con un Goliat y un Satanás, señores, que no nos puede comer, que literalmente no está diseñado para podernos ganar. Somos nosotros los que tenemos la batalla ganada en Cristo Jesús. Así funciona. Entonces, ¿por qué nos paralizamos? ¿Por qué nos dejamos vencer? Porque la crisis llega a nuestra vida y usted sale corriendo como loco. Porque la crisis llega a nuestra vida y nos paraliza. Entonces, lo primero que hace David es enfocarse en la recompensa. Diga conmigo: recompensa. 3 cosas le ofreció: dinero, no pago de impuestos y una mujer. Yo creo que ahí lo ganó, ¿verdad? Creo que ahí lo ganó. Y dice la Biblia que David era bien parecido. Entonces me imagino que la hija del rey tenía que ser bonita también. Digo, no sé. Yo pregunto acá. ¿Qué promesas les ha hecho Dios para sus hijos, a los padres de familia? ¿A cuántas madres de familia Dios les dijo que iban a tener hijos que les iban a servir al Señor, que hoy no están acá? Levánteme sus manos. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios te dijo que le iba a servir al Señor, Dios lo va a hacer. El problema no te puede quitar la bendición. El problema solamente es parte del camino que tenemos que caminar, valga la redundancia. Tenemos que enfocarnos en que si Dios lo prometió, Dios lo cumple, porque lo cumple. Alguien dígame amén y déle un aplauso al Señor. Recompensa. Y de la misma manera van a venir una y otra vez. Entiéndame, el problema no es tan problema cuando nosotros estamos enfocados, porque si nos fijamos luego en el verso 30 y 28, vamos al verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira con David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y verso 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Esto no es mero hablar. Entonces ya no era solamente Goliat, ahora era su familia. Diga conmigo: familia.
Muchas veces la gente que nos quiere detener es la que tenemos cerca, amigos, familia y hasta en la misma iglesia. Aunque usted, esto no pasa aquí, pasa en las iglesias de otros lados, aquí no. Su misma familia quiso frenarlo. Y me encanta la respuesta de David que le dice: usted lo que estás hablando paja. El verso 29 dice: esto no es mero hablar. O sea, entiéndame, los que habían ido a pelear no estaban peleando, y llega alguien que no iba a pelear y llega a pelear, y entonces lo critican. Y cuando lo critican por hacer lo que los otros no hacen, el hombre les dice: no, esto es mero hablar. Hay bendiciones que usted se las va a tener que ganar. Y le voy a decir una cosa, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir y grábese esto en las planchas de su corazón. Durante toda mi vida ministerial, yo tuve este lema. Yo voy por mis bendiciones, y si aquel que está a la par mía deja las bendiciones de él botadas, con permiso, yo voy por lo de él. No tengo ningún problema en decirlo. Y me encontré durante mi camino ministerial mucha gente con conocimiento bíblico, mucha gente con experiencia, pero gente que no le quería servir al Señor. Cuando nos llamaron, yo les he contado, en nuestro primer discipulado, me llaman a ser pastor de jóvenes, y uno de los pastores de jóvenes, de los discípulos, era teólogo, se sabía la Biblia de tapa a tapa. Y yo no dije: si Dios me llamó, y yo con costo me sabía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y para de contar. Yo decía: ¿qué le voy a enseñar yo a Ricardo? Se llama Ricardo. ¿Qué le voy a enseñar yo a Ricardo? Ricardo trabajó en la traducción de la Nueva Versión Internacional que usted tiene en su mano. Trabajaba para Sociedades Bíblicas Unidas. Y me toca darle discipulado yo a Ricardo. Y yo con este currículum de calle que tenía. Pero entendí que si Dios me llamaba, Él me iba a respaldar. Porque si no, iba a venir otro y me iba a robar las bendiciones que eran para mí. Y yo dije: no, me llevo las mías y las que no los quieren. Dígale a la persona que tiene al lado suyo: agarre lo suyo, porque si no yo me lo llevo. Dígaselo. Agarre lo suyo, porque si no yo me lo llevo. Mire, el rey, voy rápido. El rey, verso 33. Y dijo Saúl a David: no podrás, diga conmigo, le dijo que no podía, le dijo que no podía ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces entiéndame, ya no era solo Goliat, ya no eran los hermanos, ahora también era el rey. Hay gente que no va a creer en nosotros. Escúcheme, hay gente que no va a creer en nosotros. Pero yo estoy diseñado, convencido, que mientras que Dios esté de nuestra parte, no me importa, me vale un pepino que medio mundo me diga que no. Si yo sé que Dios está de mi lado, venga lo que venga, voy enfocado, voy para adelante, porque Cristo Jesús está de mi parte. ¿Qué le importa a usted lo que la gente diga? La gente le va a decir que no. Usted éntrele con todo. Y la última, verso 42. David y Goliat cara a cara. Cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo por. ¿Cuántos nos hemos sentido de esa manera? Nos hemos sentido por poco. Y ahora esto, ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo recupero a mis hijos? ¿Cómo salgo de esta deuda? Me metí en un negocio que no tenía que meterme. Y le tuvo por poco porque era un muchacho rubio y hermoso de parecer, similar a todos los jóvenes de esta iglesia. Verso 43. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Vean cómo lo despreciaba. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Él daba por un hecho que iba a ganar, pero insisto, solo estaba. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Si Dios está de tu parte, no habrá Goliat que te pueda detener, mi hijo. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Ya no era una pelea entre David y Goliat, porque dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. David metió a Dios. Y yo te venceré y te cortaré. Mire, escúcheme. Quiero que empiece a notar algo interesante a partir de este momento. Y yo te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ojo cómo le contesta, verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Por cada amenaza, escuche esto, por cada amenaza que David recibió de Goliat, David respondió de la misma manera con una multiplicación. A ver si me explico. Si Goliat le mandó a David un balazo, David le respondió con una ametralladora. No sé si me estoy explicando. Esto es 100% aplicable. Cuando venga un problema a nuestra vida, cuando Satanás quiera meterte una cachetada, es momento que usted se ponga de pie y le meta 5 al diablo. Me explico. Si Satanás se metió con uno de sus hijos, cuando usted se pare frente a su Goliat, usted va a tener que declararle a ese Goliat o a ese Satanás: te metiste con uno de mis hijos, yo declaro que lo voy a recuperar y que ahora él te va a servir. Va a servir al Dios de los imposibles y va a ser un problema para ti. Si Satanás se quiso meter en su negocio, si Satanás se quiso meter en su economía, la única manera en la que usted puede responder con él es diciendo: te quisiste meter en mi economía, más diezmos voy a darle al Señor. Voy a levantar no una, sino 2 o 3 empresas que puedan servir para la obra del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? David le multiplicó. David no se quedó callado, pero hizo 2 cosas básicas. La primera ya se las dije: contrarrestó con más. Y lo segundo que hace es que le deja claro que esta batalla la va a ganar con Jehová de los ejércitos. Con Jehová de los ejércitos. Hoy se cierra esta serie, y en esta serie hemos dejado claro que van a venir otros Goliat, van a venir otras batallas. Pero también hemos dejado claro que Satanás lo único que ha hecho en nuestra vida es querernos asustar. Nos ha asustado. Y muchos de nosotros hemos estado paralizados ahí, paralizados en el servicio a Dios. Hemos entrado hasta en un proceso como letargo espiritual. Como Dios no me ha respondido, entonces yo no le sirvo. Como no he visto la mano de Dios de mi parte, entonces la verdad es que yo me voy a dejar de congregar. Hemos llegado a literalmente decirle a Dios: si yo no veo la promesa de Dios en mi vida, me voy de la iglesia. La historia usted se la sabe. En un solo golpe David logra derrotar a Goliat. Esto es de película. Y todas las cosas que David le dijo a Goliat que iban a pasar, sucedieron. Goliat le dijo a David que él iba a agarrar su cuerpo y lo iba a entregar a las aves del cielo. Y David le dijo a Goliat que iba a tomar su cuerpo y el de todos los filisteos y los iba a entregar a las aves del cielo. Si sentiste que Satanás ganó, la noticia es que no. La noticia es que viene una nueva temporada. La noticia es que viene algo mejor. Si sentiste que Satanás ganó,
La noticia es que hay un nuevo comienzo. Por último, ¿qué fue lo que dio a conocer a David como hombre de Dios, guerrero y próximo rey? Una batalla. Las cicatrices de las batallas solamente nos van a dejar el currículum que estamos preparados para la nueva temporada. Nótese, nótelo. Note que cada vez que alguien aquí, y lo digo con todo el respeto del mundo, suelta una palabra profética, todas las manos se levantan, porque nosotros estamos acostumbrados y no entendemos que quizás la nueva temporada implique cicatrices. Esto que estás viviendo solo te va a preparar para lo que viene. Yo sé por qué se los digo. Yo estoy convencido que las cicatrices que hoy hay en mí solamente me preparan para una nueva temporada que voy a entrar. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. ¿Cuántos Goliat hay ahí? Pastor, es que la he estado pasando muy mal. Sí, yo sé, mi hijo. Pastor, es que ha sido muy difícil. También lo sé. Pero David metió en su pelea a Jehová de los ejércitos. Nunca vas a lograr conquistar si no metemos a Dios. Se cierra la temporada, se cierra la serie Derriba tu gigante, cae tu gigante, porque estoy convencido que Portadores entra en una nueva temporada, en la temporada de las victorias, y que lo que viviste es solamente una cicatriz que te va a marcar como un hijo de Dios que está preparado, y podrás dar testimonio de que el Dios de los imposibles está de nuestra parte, que el Dios de los imposibles nunca te dejó, que cuando Satanás quiso venir a levantar voz, escuche bien, y decirte que no podías, no hiciste como Saúl. Saúl terminó consultando con los hechiceros. Saúl terminó escondido. Y hoy, señores, tenemos a un rey David que tuvo la capacidad de vencer este problema. Y David tuvo que vencer otros más. Este no fue el único gigante en la vida de David. Vendrán otros gigantes. Yo sería un irresponsable en decirles que hasta aquí termina la historia. No, iglesia. Vienen más gigantes. Vienen más gigantes. Pero estamos convencidos que no nos vamos a dar por vencidos. No fuimos diseñados y hechos para que Satanás juegue con nosotros. Somos diseñados para caminar en victoria, la victoria de la cruz que Él ganó en el Calvario. Tengo 2 minutos. Quiero ministrar a la gente que dice: pastor, venga lo que venga, no me voy a dar por vencido. Véngase para acá, porque no hay problema y dificultad que nos derrote